Hola, bienvenidos a nuestro canal otra vez y vamos a empezar hoy con un problema de dinámica que es muy sencillito, el típico problema de bachillerato de plano inclinado con rozamiento. Entonces, ¿qué datos me darán el problema? Como datos, con numeritos, lo más normal, porque me lo pueden poner como letras, me darán la masa del bloque, el ángulo de inclinación del plano inclinado y cita esta letra mu, que será el coeficiente de rozamiento, que es el rozamiento que hay entre el bloque y el plano inclinado. Lo primero que tenéis que saber, que este es un problema básico de bachillerato, luego iremos complicando a lo largo del curso este problema, poniendo muelle, poniendo diferentes cosas, y es un problema que lo que me van a pedir es calcular la aceleración por la que baja el plano inclinado. Como aquí tendré una serie de fuerzas y me piden aceleración, claramente se ve que es un problema de dinámica. En los problemas de dinámica, lo primero que tenéis que hacer es dibujar un diagrama de fuerzas de todas las fuerzas que aparecen en el cuerpo. La primera fuerza que tenemos es el peso, que desde el centro del cuerpo lo ponemos vertical hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. La siguiente fuerza que aparece aquí es la normal. La normal es una fuerza que aparece de contacto siempre que hay dos superficies que están, como os he comentado antes, en contacto. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto y hacia el cuerpo que estoy estudiando. Como yo estoy estudiando este cuerpo, este bloque, la normal es perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto es esta, con lo cual la perpendicular es esta, y hacia mi cuerpo que estoy estudiando. Y el rozamiento, porque me dicen en el enunciado que hay un coeficiente de rozamiento, que hay rozamiento, pues la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento entre las superficies. Como yo tengo el plano inclinado aquí quieto y la masa que va desplazándose hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento hacia atrás. Y no tengo ninguna fuerza más. Este sería el diagrama de fuerzas. Una vez que hacéis el diagrama de fuerzas, lo siguiente que tenéis que tener en cuenta es el sistema de coordenadas. Los ejes de coordenadas, ¿cómo los escojo? Se podrían escoger el eje X y el eje Y así, positivo-positivo, pero cuando hay un plano inclinado no es lo más recomendable. Lo más recomendable es escoger el sistema de coordenadas así, dentro del plano inclinado, con el eje X paralelo al plano inclinado y con el eje Y perpendicular. ¿Por qué hago esto así? Para que el movimiento de este cuerpo solo esté en este eje. Y el otro eje, como el cuerpo no se mueve, fijaros que si yo tengo los dos ejes así, el cuerpo solo se desplaza en el eje X. En el eje vertical, en el eje Y, ni sube ni baja. Entonces, los escojo el sistema de coordenadas de esta manera para que solo tenga que igualar suma de fuerzas masa por aceleración en este eje. Porque en el eje vertical, como no hay aceleración, como solo se mueve en este eje, lo igualaré a cero el eje vertical. Vale, ¿qué vale cada una de las fuerzas? El peso lo tenemos aquí, es mg, la normal es n, y la fuerza de rozamiento, vale, el coeficiente de rozamiento. Hay dos tipos de coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético. El estático es cuando se empieza a mover una cosa, la fuerza que yo tengo que hacer para empezar a moverla, y el cinético es cuando ya se empieza a mover. Como ya se está moviendo, este coeficiente de rozamiento que me dan en el enunciado será cinético por la normal. Esto es lo que vale la fuerza de rozamiento. Y el peso, ya he puesto lo que vale, que es mg. Vamos a ver ahora qué pasa a estas fuerzas. La normal está en el eje Y tal como lo he puesto. No habrá que descomponerla en ejes. El rozamiento va en el eje X. He considerado positivo para abajo porque el bloque va bajando, con lo cual, como el rozamiento va para arriba, pues será negativa la fuerza, y el peso, como está así, que no pertenece ni a este eje ni a este eje, tendré que descomponerlo en dos ejes. Para descomponerlos en planos inclinados, siempre se hace de la siguiente manera. Le llamo θ al ángulo que me dan, y siempre se hace por perpendiculares. Os explico cómo se hace.
Esta línea es perpendicular a esta de aquí, ¿verdad? Y esta línea es perpendicular a esta de aquí. ¿Lo veis, verdad? Esta línea es perpendicular a esta de aquí. Pues el ángulo que forman es igual al ángulo que forman sus perpendiculares. Si queréis aprenderlo de memoria, si no, aquí tenéis la explicación del por qué, pero ese ángulo siempre es eso por perpendiculares. Entonces tenemos que descomponer el peso con ese ángulo. ¿Cómo se descompone? Pues por trigonometría muy sencillita. Lo descompongo en una componente así y una componente así. Fijaros que esta será la componente del eje X y será la componente del eje Y. Os tenéis que acordar que el coseno siempre es el ángulo que está, el cateto que está tocando. Esta componente, como está tocando al ángulo, será el coseno. Y la opuesta, la que no toca, será la componente seno de la fuerza mg, del peso. O sea que esta componente es el coseno, la que está tocando, y esta es el seno. Un caso que no se tenga que descomponer, pues el caso más básico posible, que yo tenga esto así en horizontal. Si esto, por ejemplo, se desplaza para acá, tendría la normal para arriba, tendría el peso para abajo, tendría la fuerza de rozamiento hacia atrás, y aquí no tendría que descomponer ninguna de las fuerzas. Podría coger el sistema coordenado así y solo se desplaza en el eje X. Vale, pues ahora vamos a poner ya las ecuaciones. Las ecuaciones que se ponen en dinámica es la segunda ley de Newton, que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. La fuerza y la aceleración son vectores, es una igualdad vectorial, y este signo así raro significa sumatorio, que tengo que sumarlas todas. Entonces, empiezo por el eje X. Eje X. Vamos a ver qué fuerzas hay. En el eje X, que le tiren para abajo, ¿qué fuerza tengo? Esta componente del peso, que como es el cateto opuesto, es mg, y como es el cateto opuesto, seno del ángulo. ¿Qué más fuerzas tengo en este eje? La fuerza de rozamiento para atrás, que la fuerza de rozamiento valdrá, como es para atrás, negativo, normal por el coeficiente. Y esto es igual a masa por la aceleración en el eje X. En el eje Y. En el eje Y, para arriba tengo la normal, menos. Para abajo tengo el del peso, el componente, el cateto que está tocando, con lo cual sería el valor de la fuerza que es mg por coseno del ángulo, que es el cateto que está tocando, igual a 0, porque si habéis cogido así los ejes, en este eje ni sube ni baja, solo se desplaza para acá. Si cogéis así los ejes, en el eje Y ni sube ni baja, solo se desplaza hacia abajo. Bueno, es lógico, si va para abajo el rozamiento lo ponéis para arriba, se opone. Si el bloque yo le he dado un golpe y está subiendo por el plano inclinado, el rozamiento se irá para atrás. El rozamiento siempre va en contra del movimiento. Aquí tengo dos ecuaciones, en el examen me darán numeritos, m será un numerito, g es 9,8, lo sabéis, lo tenéis que saber, el ángulo lo tendré, será un numerito, el coeficiente lo sabré. Aquí las incógnitas de estas dos ecuaciones, las incógnitas serán la normal y la aceleración. Entonces, del eje Y, de la ecuación de abajo, les llamo ecuación 1 la de arriba y ecuación 2 la de abajo. De la ecuación 2 despejo la normal, esto está restando, pasa al otro lado sumando, la normal es mg coseno del ángulo, y esto lo sustituyo en la ecuación de arriba, en la ecuación 1. Lo sustituyo arriba en la ecuación 1 y obtengo mg seno del ángulo menos mg coseno del ángulo por la normal igual a masa por aceleración. Aquí, como tengo la masa en los dos términos que está restándose, y ahí tengo la masa, puedo hacer en este lado simplificar esta m factor común con esa m de ahí. Y puedo sacar también una g factor común para que me quede más sencillo, y la aceleración sería g seno del ángulo menos mu coseno del ángulo. Y ya tengo la expresión de la aceleración. En cuanto me den números del ángulo, la masa y el coeficiente de rozamiento, los sustituyo aquí y ya tengo la expresión de la aceleración. ¿Qué más me pueden preguntar en estos problemas? Me lo pueden juntar con cinemática, porque de esta manera yo he calculado la aceleración por la que baja por el plano inclinado,
si yo sé la velocidad inicial, imaginaos que me dicen que parte del reposo y me piden qué tiempo, y yo sé la distancia que tiene que recorrer. Me pueden pedir, por ejemplo, qué tiempo tarda en llegar aquí abajo del plano inclinado. Pues cuando aparece el tiempo, en estos problemas, lo que se hace es, por dinámica, se calcula la aceleración, luego, como es un movimiento uniformemente acelerado, ¿qué significaba movimiento uniformemente acelerado? Que la aceleración es constante, pues como la aceleración es constante, puedo utilizar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado y se podría calcular la velocidad con la que llega aquí, el tiempo que tarda en llegar, las ecuaciones de cinemática. He intentado ir rápido para no enrollarme mucho con este vídeo. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros. Y os dejo arriba el link del siguiente vídeo, que voy a hacer vídeos cada vez un poquito más complicados de dinámica. Este era a nivel bachillerato, para llegar hasta nivel selectividad o nivel universitario. Un saludo a todos y todas.